Olá, meus amigos queridos, como estão? Um gusto estar aqui, um abraço para cada um de vocês. Olá, meu amigo Pastor Pablo, um abraço para você e para todos nossos hermanos, amigos e invitados especiais para esta classe bíblica especial, para este momento muito precioso que temos a partir de este momento. Estou seguro que o tema de hoje será uma grande bendição para todos, assim que preparem-se, tomemos nossa Bíblia para começar o tema de hoje. Pero antes, quero mandar um abraço para cada pessoa que está participando por primeira vez e para cada pessoa que está participando desde o princípio de todos os temas que estamos apresentando aqui. Hoje em um formato diferente, de uma maneira um pouquinho diferente, por as circunstâncias que estamos agora, pero com muito carinho, com muito amor para participar e para compartilhar com vocês este mensagem sobre o santuário e o juízo final. Hoje queremos fazer este puente, esta conexão entre o santuário e também o juízo final. Bueno, nós empezamos há 2 semanas a analisar, estudar, reflexionar sobre o santuário. E na última semana nós dedicamos um tempo para saber os significados de los móveis que havia no santuário, o candelabro, por exemplo, a mesa com os panes, o altar de sacrifício, de incenso, todo o que havia no santuário, desde o pátio, o santo e o santíssimo. Foi uma oportunidade maravilhosa de ouro, quando nós vimos que todo o que havia no santuário apontava para Cristo Jesus. Ou seja, o santuário era o mensagem da cruz antes da cruz. E seguramente uma grande inspiração para cada um que participou na semana passada. Bueno, hoje queremos então concentrar-nos em el momento de la expiação, ou el dia del perdão, e fazer esta conexão com el juízo final. Vamos começar então leyendo Levítico capítulo 23, versículos 27 e 28, que diz assim, atenção, vou repetir, Levítico capítulo 23, versículos 27 e 28, diz assim, 27, el 10º dia de este 7º mês será el dia de la expiación, tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Ahora versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación para reconciliarlos ante al Señor o el Señor vuestro Dios. Esta mesma cita, este mesmo ponto que acabo de ler, se repite com mais detalhe em Levítico capítulo 16. Bueno, nós sabemos que en el día de la expiación, o el día del perdón, o el día del juicio, o el Yom Kippur, era um dia muito especial, era um dia santo, sagrado, era um dia de repouso para eles. Então, eles separavam 2 animais, 2 machos cabríos, ou seja, estes 2 animais estavam ali e eles lançavam suertes. E um dos 2 animais representava a Cristo e o outro representava a Satanás. O animal que representava a Cristo era morto e o outro que representava a Satanás quedava vivo. Este que representava Satanás, que quedava vivo, era levado ao deserto e abandonado allá de uma maneira definitiva, hasta morrer. E este animal que representava Satanás e que era levado e abandonado no deserto era uma representação de lo que diz Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3, quando diz que o diabo quedará aqui nesse planeta durante 1000 anos abandonado, ou seja, seria como uma prisão circunstancial para ele, já, e para seus ángeles malos, os demônios. Então, este animal que era levado ao deserto e abandonado allá, representava Satanás. E o outro animal que era morto representava Cristo Jesus, que um dia vendria e que daria sua vida em la cruz por toda a humanidade. Então, este animal que era morto, que representava Cristo,
el sumo sacerdote tomava sua sangre e entrava no lugar santíssimo para hacer esse ritual de la expiación. Y en este día el pueblo de Israel quedaba acampado alrededor del santuario, cada uno en sus casitas, y allí entonces quedaban orando, en ayuno, ayunaban y oraban, y era un día de mucha reflexión, era un día de mucha comunión, porque era también un día de juicio. Entonces el sumo sacerdote entraba ya y delante del Señor hacía esta intercesión. Y el Señor Dios Todopoderoso descendía del cielo sobre el Santísimo, sobre la arca o el arca de la alianza, del pacto. Y entonces el Señor, cuando descendía allí en forma de fuego, de humo, de relámpago, de voces, era una manifestación sobrenatural, era lo que también conocemos como Shekinah. El Señor descendía allí y el Señor entonces perdonaba los pecados praticados durante todo el año. Y el sumo sacerdote hacía esta intercesión con esa sangre de este animal que había sido muerto y que representaba a Cristo. Y entonces, después que terminaba este momento de expiación, de intercesión, de juicio, el sumo sacerdote salía y afuera entonces reunía todas las personas, todo el pueblo de Israel, y el sumo sacerdote daba la información y decía: atención amigos queridos hermanos, tengo una buena noticia para ustedes, el Señor descendió y perdonó a todos nosotros. Entonces todos quedaban felices, alegres, contentos y empezaban una fiesta para agradecer al Señor por el perdón y por esta oportunidad de reconciliar y de seguir adelante. Entonces este día era un día de fiesta, era un día de gratitud, era un día de alegría y conmemoración. Y en este día pasaba también en el santuario la purificación del santuario. O sea, el santuario era purificado, cambiaba las cortinas, el velo y todos los utensilios que había allí eran cambiados, eran limpios, eran purificados para empezar un nuevo año con todo de nuevo. Así que era el día de la purificación, el día del juicio, el día de la expiación, el día de perdón, el día de empezar otra vez. Bueno, esto pasaba en el santuario una vez al año, todos los años. ¿Y qué significaba esto? Eso significaba que un día Cristo también pasaría para el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando Cristo entonces pasara para el santísimo, en el santuario celestial empezaba el juicio final. Atención, cuando Cristo murió en la cruz, ¿se acuerda? El velo del santuario se rasgó desde hacia arriba hacia abajo. O sea, mostrando que todo el ritual del santuario, todo el sacrificio, todo lo que hacían en el santuario terrenal, se acabó en la cruz. Cristo en la cruz terminó con ese sistema de sacrificio de animales, con ese sistema del santuario terrenal. Se acabó en la cruz. Y entonces Cristo muere en la cruz, como está en Mateo capítulo 27, 50 y 51, que ya leímos la semana pasada. Entonces, Cristo muere en la cruz, es sepultado, ¿ok? Enseguida, al tercer día, Cristo resucita, y cuando resucita, Cristo vuelve al cielo, y cuando Cristo vuelve al cielo, Cristo entra en el lugar santo del santuario celestial para realizar un ministerio en favor de los seres humanos. Pero también hay una profecía en la Biblia que yo quiero leer y mencionar, que está en Daniel. Por favor, toma tu Biblia y abra conmigo en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo de número 14. Mira, Daniel capítulo 8, versículo 14. Mira lo que dice este texto, que es una profecía. Es la mayor profecía de la Biblia. Dice así, repito, Daniel 8, 14. Dice: y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Esse texto está dizendo que passaria um período profético de 2300 dias,
de tardes e manhãs, e al final deste período, o santuário celestial seria purificado também. Bueno, quando hacemos este estudio de los 2300 días de tardes y mañanas, descubrimos que en la profecía de Daniel y también en la profecía de Apocalipsis, un día significa un año, como ya estudiamos aquí en nuestra clase bíblica. Quando vamos para Ezequiel 4, 6 e para Números capítulo 14, versículo 34, nos damos conta de que um dia profético significa um ano. Assim que os 2300 dias proféticos aqui de Daniel 8:14 se refere a 2300 anos literais. Ok? Bueno, quando hacemos um estudo sobre este período profético, descobrimos que este período começou ao final do ano 457, início do ano 456 antes de Cristo. De 457 para 456 antes de Cristo. Aí começamos a contar este período. E quando somamos a partir deste ano, 2300 anos, vamos chegar ao ano de 1844 depois de Cristo. Mira, a conta começa ao final do ano 457 e início do ano 456 antes de Cristo. E agregamos aí, sumamos aí 2300 anos e chegamos ao ano de 1844 depois de Cristo. Este ano é o ano que determina o final deste período profético. E vou repetir o texto para quedar claro. Vamos a ler outra vez Daniel 8:14, que diz: E ele respondeu: hasta 2300 dias, e entonces el santuário será purificado. Ou seja, ao final deste período profético, o santuário celestial seria purificado. Ou seja, em 1844, depois de Cristo, conforme acabo de explicar de maneira simples, porque de maneira como estamos fazendo virtual, não dá para avançar um pouquinho com mais detalhes. Mas aqui creio que está quedando claro. Bueno, então, o que passou? Cristo, quando ressuscita, quando vuelve ao cielo, entra en el santuário celestial, en el lugar santo. E em 1844, conforme a profecia de Daniel 8:14, Cristo passa para el Santíssimo. E quando Cristo passa para el Santíssimo, empieza a purificação del santuário celestial, como passava aqui na terra. Quando que o santuário terrenal era purificado? Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Assim que Cristo, ao final deste período profético de 2300 anos, Cristo passaria para o Santíssimo no santuário celestial. Assim que neste momento, Cristo está no Santíssimo del santuário celestial. E que significa isto? Significa que nós estamos vivendo o gran dia, o período de la expiación celestial. O sea, Cristo empezó el juicio final. Atención, el juicio final ya empezó. Y esta es una información que puede ser nueva para algunos de ustedes y para otros no. Mira, quando analisamos a Bíblia, descobrimos que o juízo final aparece em la Bíblia em 3 etapas, em 3 fases. ¿Ya? O juízo final aparece na Bíblia em 3 etapas, em 3 fases. Te vou mostrar. A primeira fase é juízo de investigação. A segunda fase é juízo de comprovação, para comprovar. E a terceira fase é o juízo de execução. É o juízo para executar, para dar a sentença final. Ok? Então, são 3 fases. A primeira de investigação, para investigar. A segunda de comprovação, para comprovar. E a terceira é a sentença final, para dar a sentença. Ou seja, este está salvo e este outro está perdido. Ok? Bueno, te vou mostrar as 3 fases do juízo na Bíblia. Vamos à primeira fase. Vamos abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo 14. Versículos 6 e 7. Atenção. Apocalipse, capítulo 14, 6 e 7. Escrito está: Entonces vi outro ángel que volava por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz:
reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Atención para una frase específica del versículo de número 7, que dice, porque ha llegado la hora de su juicio. El texto bíblico muestra-nos um juízo presente, atual. Dice, ha llegado la hora de su juicio. Entonces, el juicio llegó. Estamos viviendo la primera etapa, la primera fase del juicio, como dice el texto. Ha llegado la hora de su juicio. Esa es la primera fase. Ahora te voy a mostrar la segunda fase. Vamos para Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. E queremos aqui analisar então capítulo 20, versículo de número 12. 12 diz: atenção, vou a empezar com o 11. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Diz: Entonces vi um gran trono blanco e al que estava sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no fueron hallados más. Ahora versículo 12. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritos en los libros. Mira, estoy en Apocalipsis capítulo 20. Y este capítulo es el capítulo de los 1000 años. Es el capítulo de los 1000 años. Mostrando que habrá un juicio durante los 1000 años. Y los 1000 años empezarán en la segunda venida de Cristo. Cuando venga Jesús, ahí empieza el periodo del milenio, de los 1000 años. Entonces terminará este periodo con el momento en que desciende o que descenderá la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces durante los 1000 años, o sea, a partir de la segunda venida de Cristo, acontecerá la segunda etapa, la segunda fase del juicio final. Es el juicio de comprobación. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos para la tercera fase del juicio. Vamos para Mateo, capítulo de número 25, versículos 34 y 41. Mateo, capítulo 25, versículo 34, dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora versículo 41 dice: Entonces dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea, aquí está claramente la sentencia final. El Señor Jesús, después de los 1000 años, después del periodo de 1000 años, entonces dará las últimas palabras a los salvos y a los perdidos. A los salvos, Cristo abrirá sus brazos, dará uma sonrisa bonita, maravilhosa, e será um momento muito emocionante quando Cristo dirá a los salvos: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, ahí está a expresión, las palabras de Cristo final para los salvos. Y después para los perdidos, Cristo dirá a los perdidos: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Esta es la fase final, es la sentencia final del juicio. ¿Quedó claro? Así que el juicio final aparece en la Biblia en 3 etapas. Y este juicio final está inspirado, o está basado en la historia del Antiguo Testamento, del santuario, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santísimo. O sea, el día de la expiación. Así que Cristo en este momento está en el lugar santísimo del santuario celestial y ya empezó este proceso, este ministerio de intercesión y de expiación. O sea, amigo y amiga, nosotros estamos viviendo el gran día de la expiación, estamos viviendo el momento del juicio final en su primera fase, en su primera etapa. Después vendrá la segunda durante los 1000 años y después la tercera después de los 1000 años. Entonces, ese es un momento muy solemne, es un momento muy precioso, es un momento muy importante que estamos viviendo, es un momento del juicio final.
E teremos que saber e analisar aqui em nossa classe bíblica como funciona tudo isto. Ou seja, quem é o juez? Quem seria o abogado para defender-nos? E quem seria o abogado de acusação? E quem seriam os testigos? E quem seria, por exemplo, qual seria a lei usada como norma para o juízo? Ou seja, temos que saber como funciona o juízo. E esta questão de como funciona o juízo em la prática, sobre os livros del juízo, sobre lo que nossos pecados, o perdão e todas estas coisas, nós vamos analisar em la próxima semana, em nossa próxima classe bíblica. Queremos analisar como funciona cada detalhe desse juízo. Ou seja, como funciona, por exemplo, quando um pecador está passando por um processo de arrependimento, quando nós confessamos nossos pecados e pedimos perdão. Como funciona isto? Ou seja, e como funciona finalmente na decisão final para saber quem será salvo e quem estará perdido. Bueno, este é um tema para a próxima semana, pero hoje queremos destacar claramente que nós estamos vivendo o momento do juízo. Já começou o juízo, já começou já. E quando começou? Em 1844, quando terminou o período profético de Daniel 8:14. Então, a pergunta seria para clausurar este tema de hoje: como nós temos que viver hoje? Como eu e vocês temos que viver hoje, agora, para que alcancemos a graça, o perdão e a salvação de Cristo Jesus. Com esto quero concluir o tema, pero antes vou ler o texto e vamos reflexionar. Ou seja, nós temos que viver hoje como Israel vivia mientras el sumo sacerdote estava no Santíssimo haciendo a intercessão. ¿Se acuerda? O sea, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para hacer a intercessão, para hacer a expiação, e o Senhor descendia allí, então como quedava Israel? Israel quedava alrededor do santuário em oração, em comunhão, em ajuno, ou seja, concentrado, orando ao Senhor. Então, nós hoje estamos vivendo este momento de juízo. E como nós temos que viver hoje? Aqui está o ponto. Bueno, vamos para a Bíblia. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 14, versículos 6 e 7, outra vez. Já leemos, pero vamos a ler outra vez para então buscar a orientação do Senhor para saber como nós temos que viver atualmente. Repito, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Atenção, el 6. Dice: Entonces vi a outro ángel que volava por el cielo, com el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora versículo 7, y el 7 danos la orientación, va a dar la orientación. El 7 dice: decía a gran voz, atención, número 1, reverenciad a Dios. Aquí está el punto número 1, reverenciad a Dios. Número 2, y dadle gloria. Muy bien. Número 3, dice, porque ha llegado la hora de su juicio. Atención el 3. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, tenemos que vivir hoy con base en las 3 frases que acabo de mencionar. Voy a explicar mejor. Bueno, como Cristo ya está en el Santísimo, como ya empezó el juicio, ¿cómo nosotros tenemos que vivir ahora? Número 1, reverenciar a Dios. Interesante, ¿no? Reverenciar a Dios. El texto bíblico es muy claro. Tenemos que, en este momento, tener en nuestro corazón este sentimiento de temor, de temblor. El texto bíblico dice reverenciar a Dios. Amigos, tenemos que reverenciar, tenemos que reconocer que Dios, es todopoderoso, es el creador de los cielos y la tierra. Eso tenemos que tener en nuestro corazón. Tener este sentimiento de respeto, de obediencia y de amor. Ahorita, en este momento, tenemos que amar al Señor, respetar al Señor y obedecer sus mandamientos. Eso significa reverenciar al Señor. ¿Ok?
Assim temos que viver. Repito, amar, obedecer e respeitar al Senhor. ¿Ok? Bueno, ponto número 2, disse, dad-lhe glória. Ou seja, temos que entender que esse é um princípio de mayordomia cristiana. Nós somos mayordomos del Senhor. E temos que reconhecer que todo o que somos e todo o que temos viene de Deus e pertence a Deus. Esse é um princípio de administração da vida. Então, temos que ter em conta e poner em prática que todo o que nós temos em nossas manos, materiais, dinheiro, bienes, todo o que temos, riquezas, os dones, todo o que temos, família, casa, carro, todo o que temos, viene del Senhor, vino del Senhor, ou seja, foi uma bendição de Deus e temos que reconhecer, alabar al Senhor e poner todo esto em las manos del Senhor, porque todo pertence al Senhor. Nascimos nesse planeta, pero sem nada. E quando chegar o momento da morte, tampouco vamos levar alguma coisa, não vamos levar nada. Então o texto diz, dá-lhe glória. Ou seja, temos um carro, glória a Deus. Temos uma casa, um apartamento, um departamento, glória a Deus. Temos um emprego, glória a Deus. Temos um sueldo mensual, glória a Deus. Temos alimentos, glória a Deus. Tenho uma família, glória a Deus. Sou cristiano, glória a Deus. Tenho alguma outra coisa, glória a Deus. Ou seja, todo o que temos e todo o que somos, glórias a Deus. Ou seja, não é glória para mim, não é glória para você, é glória para Deus. Amém? Isso é o que diz o texto, dá-lhe glória. Esse é um princípio que nós temos que pôr em prática, já? Para dar realmente ao Senhor toda a honra e toda a glória que Ele merece, que pertence a Ele solamente e a nadie mais. Muito bem. E número 3, diz o texto, e adorad al que hizo el cielo y la tierra. É um princípio de adoração. Nós temos que adorar a Deus. E adorar a Deus é algo maravilhoso e profundo. Te vou explicar de duas maneiras. Bueno, a adoração pode ser algo organizado, como lo hacemos en la iglesia, como un programa. ¿Cómo sería un culto de adoración? Es más o menos como lo que estamos haciendo en la clase bíblica. Una adoración, para ser una adoración, tiene que tener alabanzas, tenemos que cantar al Señor, leer la Biblia, estudiar la Biblia y orar. O sea, oración, alabanzas y estudio bíblico. Esto básicamente forma lo que llamamos de culto de adoração. Então, temos que adorar a Deus desta maneira, haciendo cultos em la igreja, em nossa casa, culto personal. Ou seja, isto temos que fazer para adorar al Senhor. Ok? Esse é um ponto. Pero há outro ponto de adoração que é o estilo de vida. Nosso estilo de vida deve ser de adoração. Ou seja, sempre, em todos os dias, em nosso trabalho, em nossos estudos, em la escola, em la faculdade, ou seja, la universidade, em nossa família, em nossos passeios, ou seja, não importa, em qualquer lugar onde nós estamos, temos que ter um estilo de vida que adora al Senhor, la honestidade, la fidelidade, el amor, la obediencia, ¿ya? Las relaciones con las personas de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, nuestra vida debe ser un estilo de adoración. Adorar al Señor naturalmente como un estilo de vida. El texto bíblico dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Bueno, mis amigos, este es un punto clave que tenemos que entender. Así nosotros debemos vivir, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Ya? ¿Quedó claro? Repito, 3 puntos. Número 1, reverenciad a Dios. Número 2, darle gloria. Número 3, adorad al que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Así nosotros tenemos que vivir. ¿Sabes por qué? Mira por qué. Voy para 2 de Corintios. 2 de Corintios. Toma tu Bíblia, por favor. 2 de Corintios, capítulo de número 5. 2 de Corintios 5, versículo 10. Atención, dice el texto. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. ¡Wow! Esse é um texto muito precioso. Diz que todos os seres humanos, todos nós, um dia compareceremos ante o Senhor. ¿Para quê? Para o juízo. Todos os seres humanos. Mira, los ricos y los pobres, los negros y los blancos, los nacionales y los extranjeros, los hombres y las mujeres, los evangélicos y los católicos, los espiritistas y los budistas, los islámicos y los hindús, los ateos y los agnósticos, el patrón y el empleado, ¿ya? Todos los seres humanos, los artistas, los famosos y los anónimos, ¿ya? La persona que tiene mucha fe y la persona que no tiene ninguna fe. Todos. Los deportistas, ¿ya? Los políticos, los cantantes, todos. Los pastores, los sacerdotes, los bispos, los arzobispos, el papa, ¿ya? El líder religioso, espiritual, yo, usted, cada uno de nosotros, cada ser humano, no importa su posición, su función, no importa lo que esa persona hace o no hace, todos los seres humanos, todos, un día tenemos que tener un encuentro con el Señor. Todos pasaremos por el juicio. La pregunta es, si el momento final, si el juicio final, si la sentencia final fuera hoy, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Estaríamos salvos o perdidos? Pensemos un poco. Yo pienso en mí y cada uno piensa en sí. Pero una cosa tenemos que pensar. ¿Queremos la salvación? ¿Sí o no? ¿Queremos la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Queremos estar preparados para el cielo? ¿Sí o no? Claro que sí. Mi amigo y mi amiga, esta clase bíblica también es para reflexionar y también es para tomar decisiones. El Señor te está llamando. Está llamando a usted y a mí para cambiar, para crecer, para mejorar, para consagrar la vida al Señor. El conocimiento que estamos obteniendo es para fortalecer nuestra fe, pero también es para prepararnos para la vida eterna. Y tú, que ya entregaste la vida al Señor, que en este momento renueve esta decisión. Y tú que porventura en este momento, por acaso, todavía no has tomado tu decisión, no estás bautizado en la iglesia todavía, queremos con mucho cariño y con mucho amor invitarte para que tomes una decisión, para que sea bautizado muy pronto. Porque el bautismo es un momento de cambio, es un momento de decisión importante para nacer de nuevo, para empezar una vida nueva. ¿Me explico? ¿Está claro? Bueno, porque el Señor te ama mucho. El Señor ama a cada uno de nosotros. Eres muy precioso para el Señor. Eres muy preciosa para Cristo. Y Cristo vendrá otra vez para buscarnos. Preparémonos. Vamos vivir y andar conforme Apocalipsis 14, 6 y 7. Porque ha llegado la hora de su juicio. Ese es un momento solemne. Es un momento solemne de juicio y de preparación para el cielo. Pregunto, ¿cuál es tu decisión? ¿Quieres entregar su vida al Señor? ¿Quieres confirmar esta decisión en este momento? ¿Deseas confirmar la decisión de seguir a Cristo, andar con Cristo, estar firme en la fe, prepararse para la vida eterna? Si esa es tu decisión, para confirmar lo que tú ya habías decidido, o para decidir a partir de ese momento, entonces levanta la mano, o la mano física, o la manito electrónica, pero levante la mano diciendo, yo quiero, yo acepto, yo quiero prepararme para el cielo. Amén. Felicitaciones, felicitaciones. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Bueno, yo voy a hacer una oración para terminar el tema y enseguida, entonces el pastor Pablo y el equipo, los invitados para este momento, estarán coordinando la parte final. Pero aquí termino con una oración.
Graças a todos. Vamos a orar. Padre querido, muitas graças por este tema. É um tema muito precioso, é um tema profundo, é um tema necessário. Senhor, sabemos que Cristo está neste momento en el Santíssimo, como mediador, como intercessor em nosso favor. Já começou o juízo, já começou, Senhor, a investigação e queremos estar preparados porque queremos andar com Cristo e queremos ir ao cielo. Oh Padre querido, eu te suplico, em nome de Jesus, que derrames tus bendições sobre cada um de nós. Que nós estemos preparados quando venga Jesus para receber a bendição da vida eterna. Em tus manos de amor, eu entrego cada pessoa desta classe bíblica, entrego minha vida também. E nós te alabamos, te exaltamos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Uau! Bendições para todos. Pastor Pablo, é com você. E nós vamos encontrar-nos outra vez em la próxima semana, por la gracia del Senhor. Tchau, tchau.